Bien, buenas noches, bienvenidos al ciclo Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Adelante, Juan Alberto, te cedo la palabra. Bien, gracias Diego. Bienvenidos, sean todos. En esta ocasión tenemos una nueva exposición en el ciclo de conferencias titulado Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Esta noche tenemos la presencia de Mónica Brianzón Messinger, que estará exponiendo la temática de epístolas de la Guerra del Chaco. Mónica es investigadora y periodista. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias a los administradores del Grupo Boquerón por esta invitación. Realmente es muy lindo e interesante volver a hablar de las epístolas de la Guerra del Chaco que fueron publicadas hace 5 años atrás por la editorial Canelas. Ha sido revisar de nuevo, volver atrás y como todas reminiscencias siempre vienen todo tipo de recuerdos al encuentro de la memoria, que a veces puede ser frágil, a veces puede tener un acento en una parte y quizás otro acento no, y eso ya depende pues de cada una de las partes fragmentadas de la memoria que nos van acompañando. Quién sabe, de aquí a unos 10 años o a unas 2 décadas, recordemos estos momentos como, ¿te acuerdas cuando vivíamos en la cuarentena y lo que hacíamos y lo que dejábamos de hacer y lo que extrañábamos? Quién sabe si sigamos aquí o no. Eso el tiempo lo dirá, pero son los testimonios, son las palabras escritas, las palabras dichas, las que van quedando a lo largo del tiempo y las que a veces quedan sepultadas, quién sabe por cuál motivo. Entonces, de pronto eso nos lleva a algunos a buscar y a ver qué es lo que nos trae ese baúl de los recuerdos, ese tiempo ya olvidado por muchos y de pronto desconocido por otros. Soy periodista, como bien lo decía Juan Alberto, y al mismo tiempo que periodista, pues investigadora. No soy periodista de muchas áreas, soy periodista de un área, del área empresarial, del área económica. Hace 14 años que escribo para la revista Libre Empresa, que pertenece al grupo Canelas también, al grupo Los Tiempos. Soy gestora de prensa y como ven ahí en la presentación he puesto curiosa por título. Con título significa que soy licenciada en comunicación social, pero me gusta decir que tengo título para curiosear. Ya alguna vez alguien me ha dicho, ¿y usted de cómo sabe esto o esto otro? Y le digo, es que me gusta preguntar. Y pues en las preguntas es donde está encerrado ese secreto que nos lleva a nosotros, a quienes ejercemos esto que ha sido calificado como el oficio más lindo del mundo por Gabriel García Márquez, a adentrarnos en algunos aspectos recónditos de los hechos que no son conocidos por todos. Entonces, es esa curiosidad la que nos ha llevado a muchas personas a hacer cierto tipo de trabajos. Y eso es lo que ha sucedido con epístolas de la Guerra del Chaco. Déjenme decirles lo que decía Martincito en aquella época. Está escrito y decía, los otros se lo oyeron como guanacos y Dicirca lo perseguía pesándoles los talones, gritándoles, yo, beba Bolivia, y los humillé haciéndome, perdón bolivianito y maquiscunquita o carenco. Y yo estaba orgulloso de ser bolivianito. Perdón por no pronunciar adecuadamente bien el quechua. Este es un fragmento de esa carta de Martincito, una de las cartas probablemente más conmovedoras que ha recogido epístolas de la Guerra del Chaco. Dense cuenta que esta palabra escrita está tal cual, no está corregida, no hay correctores, no hay censores, no hay nada, y es así como ha llegado a nuestros días después de tantas décadas. Se escribió tal como se pronunciaba y así lo sentía Martincito en ese momento y así es como ha llegado hasta nosotros.
las epístolas de la Guerra del Chaco han comenzado gracias al personaje del último libro del Raúl Rivero Adriázola, economista, historiador e investigador y uno de los coautores de Epístolas de la Guerra del Chaco. Es Raúl, con este inmenso conocimiento, con esta gran curiosidad que lo acompaña, que ha conducido los caminos por los cuales ha ido recorriendo las epístolas de la Guerra del Chaco, que nos ha llevado también a investigar el Centro de Documentación Carlos Canelas de los Tiempos. En este centro de documentación estaba Carlos Arce Moreno, que es otro de los coautores de Epístolas de la Guerra del Chaco, y Carlos Arce encontró en este centro de documentación un montón de periódicos considerados como viejos, considerados ya casi como papel destinado al reciclaje, un tesoro, un verdadero tesoro, y eso fue lo que llamó la atención. Y el personaje de Rivero, este que ha inspirado Carlos Zabalaga, que le ha contado anécdotas sorprendentes de la Guerra del Chaco y los sucesos políticos en los que se vio envuelto. Entonces, la trama de las epístolas de la Guerra del Chaco entrelaza a este personaje de Raúl Rivero con lo que había encontrado Carlos Arce Moreno. Y a esto se ha sumado el esfuerzo del coronel retirado Diego Martínez Esteves, que es el otro coautor de las epístolas de la Guerra del Chaco. Entonces, se han sumado documentos y noticias que se han publicado en periódicos cochabambinos que ya no circulan el día de hoy: El Imparcial, El Republicano, El Socialista y El Tiempo. Todos ellos recuperados en el Centro de Documentación Carlos Canelas, que está en el piso 11 del edificio de los Tiempos. Es así como ha empezado las epístolas de la Guerra del Chaco. Raúl es amigo mío y un día me comentó en lo que estaba y en lo que estaba metido y me dice: ¿tú no sabrás de alguien que tiene guardada por ahí alguna reliquia, alguna carta, alguna foto o algo que tenga que ver con la Guerra del Chaco? Entonces ahí de pronto le digo: puede ser, voy a preguntar al éter, que en este caso el éter se transforma en el Facebook. Entonces el Facebook nos sirve para entretenernos, pero también sirve para otras cosas. Y una de esas cosas ha sido esta foto postal de Demetrio Vizcarra, firmada en Pasorapa el 13 de enero de 1933. En ese tiempo, los soldados que podían mandaban a hacer estas postales con una dedicatoria. Entonces aquí veíamos a la persona y también la dedicatoria para sus papás de su hijo, que los estimaba con todo el corazón, que ha sido Demetrio Vizcarra. Esta postal fue gentilmente prestada por Juan Carlos Vizcarra y César Vizcarra, nietos del soldado Demetrio Vizcarra, que fueron uno de los primeros que respondieron a esa solicitud que salió hace poco más de 5 años, 5 años y medio, un poco más, en el Facebook, en mi perfil. Miren qué curioso y cómo ahora el Facebook se ha transformado en una tremenda herramienta en esta época de la cuarentena. Entonces, así fueron apareciendo muchos documentos que realmente nos han llevado no solamente horas investigando, sino también traduciendo lo que estaba escrito. Entonces, la colaboración, la red de colaboración que se prestó entre todos fue fundamental para llevar adelante las epístolas de la Guerra del Chaco. Este es el excombatiente Manuel Elías, y en la parte posterior de la postal se lee: para mis hermanos Justi y Marti, de su hermano que en esta fecha parte al frente, y está fechada el 22 de febrero de 1933.
Esta postal fue también gentilmente prestada por su nieta, Daniela Elías, que dijo, sí, yo también, así como que he buscado y rebuscado. A muchos nos está pasando en este tiempo que al ordenar y al no poder salir de casa, decidimos pues remover hasta el último rincón que tenemos en la casa para quitar el polvo, para deshacernos de aquello que ya no sirve o de lo que está viejo o roto o como ustedes prefieran llamarle. Y quién sabe qué cosas estén descubriendo ahora. Y esos vericuetos de la historia, de lo que está guardado en cada objeto, es lo que nos hace a nosotros traer a la memoria algunas cosas. La música dice que produce estados alterados de conciencia. Ustedes me dirán cómo es que sucede eso. Pues nada más escuchen algo que les trae recuerdo aquel noviazgo antiguo que tenían, aquella música que escuchaban cuando estaban estudiando y verán que sí, que efectivamente les trae un recuerdo, un grato recuerdo, un dulce recuerdo. Por eso es que se dice que produce un estado alterado de conciencia. Lo mismo sucede con los objetos, y esos son los objetos que vienen a nuestra memoria y que nos hacen, pues, recorrer esos caminos. Y uno de esos caminos ha sido, algo muy dramático, algo que cada vez que lo cuento, cada vez que lo traigo a la memoria, se me eriza la piel, porque esto que van a ver a continuación no salió a la luz sino hasta el año 2015. Volviendo de nuevo al hilo de la historia del Facebook, me responde otra amiga y me dice, ¿sabes qué, Mónica? Yo tengo un álbum que era de mi abuelita. Y ahí está lleno de recortes y no sé qué otras cosas más que están ahí, porque sabes que mi abuelito ha combatido en la guerra del Chaco. Ah, le digo, pues qué interesante, Charito, que es así como se llama, bueno, se llama Rosario Moyano, y yo le digo Charito, como muchas otras amigas y amigos, y me dice, ¿por qué no te vienes una tarde y vemos lo que hay aquí en este álbum? Ya, claro, le digo, por supuesto, no te voy a quitar mucho tiempo. Y de la oferta inicial, que eran 15 minutos de ir, veré si hay algo que puede servir para el libro, se volvieron 3 horas. 3 horas dramáticas, porque me dice, mira, mi hermana mayor tiene todo en La Paz, porque yo me acuerdo que cuando era más chica e iba a La Paz, veía en una vitrina un flamín, un uniforme manchado de sangre y unas medallas, y la verdad es que no sé bien qué era. Me decían que era de mi abuelito y no sabía nada más. Y yo me he quedado con este álbum. Y le digo, bueno, pues empezaremos a ver y veremos de qué se trata. Y este álbum estaba lleno de recortes de periódico, lleno de recortes de prensa. Y estábamos hojeando y yo decía, bueno, quizás sí, quizás no, pero esto en realidad no sirve para el cometido del libro. Entonces, de pronto, llegamos a una hoja y me dice, y mira esta carta. Yo sé que esto es de mi abuelito. Y esta carta ha sido leída el 2015 y está fechada el 31 de julio de 1932. Y la carta dice, comando de la 4ª División, Boquerón, 31 de julio de 1932, 10:30 de la mañana. Con destacamento, mis órdenes, con batallones, Cuenca y Cárdenas, tomé Boquerón a horas 10:30. Varias horas de combate. Recibí feliz, herida por la patria, juntamente con varios oficiales y tropa. Firma Teniente Coronel Luis
Emilio Aguirre. Entonces, esto realmente nos sorprendió. Retrocedo a la anterior y verán que la carta es manuscrita y que la hoja está por demás amarillenta, con varios dobleces. Y esto nos conmovió el espíritu hasta lo más profundo. Era algo que le empezó a sacar lágrimas a la Charito porque dijo, no sabía que existía esta carta. Yo sabía que este álbum era de mi abuelita Ofelia, pero no sabía nada más, no sabía lo que contenía, lo tenía ahí guardado y eso fue todo. Entonces, lo siguiente que se ve, porque está ordenado casi de manera cronológica, es este parte, ¿no? Que dice Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Fortín Muñoz, 5 de agosto de 1932. Señora doña Ofelia Aguirre, La Paz, distinguida señora. Consternado por la sensible pérdida que enluta al ejército, debo dirigirle mi más sentido pésame por tamaña desgracia. Lo he asistido hasta en sus últimos momentos y cumplo el doloroso encargo de remitirle adjunto el último mensaje que quiso transmitir a usted y sus hijos y que ya no pudo escribir. Su actuación fue heroica y cayó como el más bravo soldado, sacrificando su existencia en servicio de la patria y en cumplimiento de su deber. Usted y sus hijos deben sentirse orgullosos de él. Atentamente, y parece decir Quintanilla por lo que hemos podido leer. A un costado se pueden ver algunos pedacitos de un recorte de prensa. Y a continuación venía esto. Esta es la última carta escrita ya en agonía de parte del teniente coronel Luis Emilio Aguirre. Es absolutamente conmovedor. Fíjense cómo los trazos van decayendo hasta que quedan unas simples y poquísimas líneas. Perdón, pero sí me sigue emocionando hasta ahora. Y eso está aquí, eso está en el libro, en las epístolas de la Guerra del Chaco, porque no podíamos creer lo que habíamos descubierto. Ya después fue ascendido de manera póstuma al grado de coronel. Fue trasladado del Fortín Boquerón a otro fortín donde trataron de auxiliarlo, pero no se pudo, ¿no? Entonces, estos descubrimientos de estas cartas son las que han llevado adelante 3/4 partes de este libro de las epístolas de la Guerra del Chaco. Muchas de ellas, como les decía al inicio de esta ponencia, estaban escritas, transcritas en los periódicos que ya había nombrado, y se las publicaba para que pudieran conocer los familiares que a veces no tenían cómo acceder a la carta o se perdían o no llegaban. En esos momentos los periódicos también servían como canales amplificadores de la comunicación. Esta es la nieta del coronel Luis Emilio Aguirre. Ella ha cumplido hoy día 88 años. Ella era un bebé cuando falleció su papá y pues memoria no tiene, pero sí sabe que su papá ha sido un héroe en la Guerra del Chaco, y por eso también se las presento en esta ponencia. El capitán Rafael Pavón le declaraba y le dedicaba sus proezas a su familia. El capitán Pavón
tenía mucho de poeta y decía, las veo en sueños, las veo cuando triste y meditabundo enciendo un cigarrillo, sí, a través de las bolitas de humo que suben lentamente al cielo, como si destacaran las siluetas de ambas, como si en verdad viera rostros queridos, inmóvil, hasta que contento de mirarlas un momento y saturada mi alma de alegría y dicha, sigo adelante cumpliendo mi deber para que algún día gocen del nombre histórico que dejaré en herencia. Estas proezas estaban dedicadas a su familia y hay un gran contraste entre lo que decían unas personas y otras a sus familiares, porque en definitiva esto nos da a conocer ese lado humano de las personas. El capitán Víctor Ustari, el 29 de agosto de 1932, declara que es su hijo René Ustaris, cuya madre es Lidia Torres Fernández, residente en Valillán, Villamanso. Mi voluntad a mi fallecimiento es que mi póliza de seguro de vida militar beneficie por mitad a mi madre Catalina Arce, viuda de Ustaris, y mi hijo René Ustaris. A continuación firman los testigos Teniente Coronel Montalvo y Mayor David Méndez. Entonces, fíjense cuán testimonial y tan duras son estas cartas que han llegado hasta nosotros y cómo es lo que han estado viviendo. Y si lo trasladamos a tiempo actual, pónganse a pensar lo que están escribiendo todos los militares y policías que están en los puestos de control. Ya no a través de cartas manuscritas, pero sí a través de mensajes de WhatsApp, mensajes de audio, mensajes escritos. Imaginen lo que dicen 8 horas después de estar guardando los puentes y cuidando ciertos lugares de tráfico de personas y tráfico vehicular, y qué es lo que puedan estar diciendo, ¿no? Esta es otra carta bastante más larga del capitán Pavón, que describe ya lo que vive en cuanto a temperatura, las alimañas que estaban por ahí, los mosquitos, las víboras, el viento, el chilche, las aves. Tenemos a alguien que nos describía in situ lo que estaba viviendo, ese infierno verde al que hacía referencia Costa Durrels también. Entonces, esto nos deja traslucir esa atmósfera de guerra, pero también del sitio, del lugar, del calor, del frío, de la atmósfera que vivían los soldados. Entonces, Epístolas de la Guerra del Chaco recoge 300 epístolas, fotografías, poesías y símbolos de guerra. Más de 30 familias han cooperado con esta parte inicial, además de las cartas que hemos recogido de los periódicos. La segunda parte la he trabajado yo, que trata sobre la simbología de vida y de muerte, que aborda estos elementos simbólicos que han acompañado a los soldados durante la guerra. Uno de ellos es el detente, que fue obsequiado en algunas ocasiones por las madrinas de guerra, y otros objetos como caramañolas o un pequeño juego de ajedrez que estaba confeccionado sobre una tela de uniforme con las casillas correspondientes y unas pequeñas fichas. La última parte son cartas que las hemos titulado Desde la Soledad, escritas por altas autoridades de ese momento, Daniel Salamanca, Franz Tamayo, Alcides Arguedas, Demetrio Canelas, Enrique Peñaranda y Hans Kunt, entre otros personajes. Entonces, nosotros hemos tratado de
recopilar todo esto, de escribir y de describir estas situaciones. Y por supuesto las madrinas de guerra que fueron creadas por la alta sociedad paceña, por las damas paceñas, se crearon con la intención de acompañar y de prodigar ayuda a algunos soldados que no tenían familia o que no tenían un ángel benefactor, que en esa época fueron las madrinas de guerra. Ellas no solamente les escribían cartas o se las retransmitían, sino que también les daban cierto tipo de ayuda económica o en especie. Esta carta de una madrina de guerra está suscrita por doña Carmela de la Oderlate de Catavi a su ahijado, el pastor Solís, donde esta distinguida dama le dedica significativas frases llenas de un elevado y profundo patriotismo, a fin de que ese servidor de la patria marche al frente de batalla y cumpla su deber con la patria valiente y noblemente. Esta carta dice así: soldado y amigo don Pastor Solís, presente. Al aceptar gustosa y con orgullo la designación de madrina de guerra que te has dignado hacerme, hago votos como extranjera de tu madre patria Bolivia, para que triunfos en toda acción que de hoy día tiene impuesta como soldado boliviano. Las obscuras nubes de la guerra han empañado el claro y generoso cielo de esta noble nación, pero gracias a la hombría y el gran corazón que así como tú tiene cada soldado boliviano, muy pronto veremos todas nuestras aspiraciones coronadas y entonces sabremos hacer recuperar en el mundo entero que el cobarde agresor ha sido derrotado. Entonces gritaremos: bolivianos y extranjeros, de verdad queremos a Bolivia. Viva Bolivia íntegra, grande y sublime. Hasta luego, muchacho. Tengo seguridad que volverás con honor y gloria para el orgullo de tu patria, de tus padres y también de tu madrina de guerra, que te promete no olvidarte y desde esta tierra hacer llegar a ti el aliciente que necesitas en el campo de honor. En cuanto a tu familia, si la tienes, yo tendré mucho gusto de verla y cuidarla durante todo el tiempo de tu ausencia. Tu madrina, Carmela de Lauderdale. Es sorprendente cómo la palabra llama, cómo la palabra convoca, cómo la palabra realmente nos puede hacer vibrar y nos puede hacer temblar. Y recordarán lo que dijo Martincito al inicio y cómo ha terminado esta carta con esta de Carmela. Si tienen alguna pregunta, los moderadores del grupo la pueden hacer. Yo les agradezco el que hayan podido escucharme la noche de hoy. De verdad, muchas gracias. Mónica, muy buenas noches. Soy Mauricio Casola, que no estaba al principio de tu conferencia, pero la he escuchado en realidad toda esta parte realmente muy emocionante, muy angustiosa. Las cartas realmente llevan el alma de quien las escribe y este libro de epístolas que se publicó en Cochabamba, lo he aprovechado de leer varias veces y eso motivó también a encontrar otras cartas también que están publicadas, algunos en periódicos y otras que también tenemos en archivos personales, ¿no? Que realmente cuentan la angustia de la familia, como también esa angustia del soldado de no ver su, su familia, su ciudad, su barrio, sus amigos, y realmente complicado. Vamos a ir leyendo algunos comentarios que nos están llegando. Leónida Donaire Quispe dice, gracias por la enseñanza. Erasmo Rivero, gracias por compartir. Pedro Pablo Echenique Bravo, buenas noches. Nuevamente atento a nuestra historia. Bien. Perfecto. Sí. Bueno, también tenemos a Diana Elena Guzmán Céspedes, que dice buenas noches a todos.
Hendrich Tapia, muy buenas noches. Y Ronald Loaiza comenta, muy interesante. Sí, Bien, pues, después, perdón, adelante, Mónica. no, por favor. Quería terminarles de leer la carta de Martencito que describe su combate cuerpo a cuerpo. Es un poco larga la carta, pero quería que supieran qué es lo que había pasado con Martincito cuando describía esto. Si es que no hay preguntas. Si hay preguntas, yo con todo gusto las escucho. Tenemos varios comentarios aún, tal vez. Ujú. Winsor Paco González dice, qué conmovedor ver las líneas escritas en los momentos finales del coronel Emilio Aguirre. ¿Cuánto habrá sufrido sabiendo que ya no volvería a ver nunca más a los suyos? Jaime Néstor Lima dice, las investigaciones de este ciclo de conferencias significan abrir un nuevo camino para una mayor comprensión de la dolorosa confrontación entre pueblos hermanos. Y sin esta apertura se encuentran piedras y espinos. Es porque se ha alcanzado ya la altura respetable de las montañas. Lamentablemente, los improperios de paraguayos que en vez de exponer sus dudas y desacuerdos con fundamentos históricos, hagan el triste papel de piedras y espinos que para allanar el camino deben ser desechados en el olvido. Por la solidaridad americana y por la memoria de los héroes y la valoración de la investigación histórica, sigan abriendo el camino hasta la cúspide del deber cumplido, respaldando y felicitando a los dignos organizadores y investigadores. Eric Portillo Guerrero nos dice, y poeta el capitán Rafael Pavón. Saludos. Bien, Winsor Paco González dice, buenas noches. ¿Dónde se puede conseguir el libro en La Paz? Ah, qué buena pregunta. Eh, la Oficina de los Tiempos en La Paz tendría que tener algunos de los ejemplares. Aquí nosotros lo que hacemos es, bueno, no nosotros, sino la editorial Canelas, los vende en el edificio de los Tiempos y cuando hay la Feria del Libro, el periódico Los Tiempos tiene un stand en la Feria del Libro y ahí también están a la venta este libro de las epístolas de la Guerra del Chaco. Gracias, Mónica. Sí, yo también lo he adquirido en la Feria del Libro en Cochabamba. Realmente muy lindo, ¿no? Y todas las ediciones que también Los Tiempos ha dedicado al tema de la Guerra del Chaco, como lo de Boquerón y demás. Así que realmente muy bueno. Y felicitaciones, realmente una linda recopilación y habrá que pensar en la segunda edición con la edición de otras cartas. Y aquí nuestro conferencista Jesús Elías, que anoche estuvo con el tema de Boquerón, quiere compartir una carta célebre del teniente fantasma Rosendo Villa, que prevé su inmolación, agradeciendo a Jesús por habernos compartido. Y permítasenos, por favor, leer Séptima División, Regimiento 14, Infantería, Fortín Muñoz. Fortín Muñoz, 2 de septiembre de 1932. Señorita María Emma Arce Ortiz, Oruro. Mi distinguida madrina, cumplo uno de los deberes del soldado en campaña al dirigir mi primera misiva a la digna dama que, pletórica de un patriotismo sano, es la imagen de un servidor a la patria, que mañana sabrá responder a la confianza que ese vigoroso pueblo de Oruro depositó en mí al entregarme sus queridos hijos. Espero la hora que aún no ha llegado. Recibe usted el saludo de su ahijado desde la primera línea, Teniente Rosendo Villa. ¡Wow! Están saliendo a la luz muchas joyas, de verdad, son joyas sorprendentes, son cosas que nos conmueven, como les decía, en varias partes de la locución y que nos dejan y nos dan mucho para pensar. Eh, es curioso cómo Martincito, por ejemplo, adquirió de buenas a primeras una madurez que probablemente no la tuvo cuando se fue al frente de batalla, porque decía a mis queridos papacito y mamita, te los escribo esta carta, entiendo que ya soy otro, ya soy Martenceto, cuando te les cuidaba las ovejas en la quebrada. Entonces, en la fiesta de la mamita Santana, camareta,
en la quebrada. Valiente boliviano, papá y mamá, te los hubieras llorado viéndome pelear por la patria hermosa. Te lo contaré todo, pero no te vayas a derramar tus lágrimas. Bueno, pues el oficial jefe frente al enemigo nos mandó cargar la bayoneta. Lo estoy viendo todavía. Al asalto, armar la bayoneta. Adelante, carrera, mar. Yo agachado corría como el viento. No sentí el cansancio. Mis ojos me alumbraban. Tenía rabia como el toro. Te lo encontré a un pila con un cuchillo grande, jato un cuchillo. Casi mi barriga me ha sunchado. Entonces no sé lo que ha sucedido. Ajá, y pobrecito, con la culata de mi fusil me lo barajé enseguida. Con la misma culata su calavera lo he partido. Mami, te lo juro que le hice tortilla. No te vayas a asustar. En ese momento me han rodeado como 8 paraguayos. Pero Martincito era valiente soldado boliviano que no se rinde así nomás. Caramba, papá, mi fusil era un buen garrote. Lo batí como guaraca y sus cabezas le corté. A 4 pilas en el suelo los he visto. Los otros se huyeron como guanacos y de cerca les perseguía pisándoles los talones, gritándole yo, ¡viva Bolivia, viva Bolivia! Y los humillé haciéndome decir, perdón bolivianito, y sus manos han alzado. Yo estaba orgulloso de ser boliviano. Nada más te lo cuento por ahora, Martincito. Entonces, se producen unos cambios en la personalidad que no lo podríamos esperar probablemente de un niño, casi un adolescente, que si salió con vida de la contienda, cuando llegó de vuelta, era ya un adulto que vio la muerte de frente. Y eso nos puede partir el alma o nos puede mostrar una fortaleza que nosotros mismos estamos muy, muy lejos de conocer. Bien, tenemos a Diana Elena Guzmán Céspedes. Personalmente me gusta mucho y admiro al doctor Daniel Salamanca. ¿Usted podría hacer referencia de alguna carta escrita por él mismo después del Corralito de Villamontes? Muchas gracias. Veré qué es lo que nosotros hemos recopilado, que también está en el Centro de Documentación Carlos Canelas, si me dejan buscar, porque esta está fechada el 11 de febrero de 1932, dirigida a Daniel Sánchez Bustamante. No sé si va a corresponder esta. Creo que no. No, es de por lo menos a partir del 34. Exactamente, sí, por eso les digo, son pocas cartas y como les decía, son cartas cartas de la soledad. Sí, no, esta también está dirigida al Alcides Arguedas, pero es del 32. Y este es de Víctor Andrade a Daniel Salamanca, también es en ese mismo año. Y de Salamanca a Peñaranda, este es del 7 de septiembre del 34. Así que, y esta es del 27 de enero del 35, dirigida a Franz Tamayo. No sé si podría corresponder. Corresponde después del Corralito de Villamontes. Sí, tengo esa y tengo la respuesta que da Tamayo a Salamanca. Así que si quieren, puedo proceder a esa lectura. Y esta es de Salamanca al coronel José Ferrufino el 14 de enero de 1935. Esta es corta. ¿Cuál de ellas? Tal vez la que escribe el doctor Salamanca. Sí, esta es del doctor Salamanca al coronel José Ferrufino del 14 de enero de 1935. Y esta es del doctor Salamanca a Franz Tamayo del 27 de enero de 1935. No sé si las dos o solo una de ellas. ¿Alguna de ellas se refiere al Corralito? No, esta leo la del coronel, la dirigida al coronel José Ferrufino, que no dice nada del Corralito, pero A ver.
Son más que todo saludos. Dice Cochabamba, enero 14 de 1935, señor Coronel José Ferrufino, Santa Cruz. Apreciado coronel y amigo, aprovecho el viaje de Eduardo para saludarlo con todo mi aprecio, rogándole que exprese mis recuerdos a la señora Lindaura y mis cariños a sus niñitas. Desde mi llegada a esta he quedado aislado del mundo entero. Supe de usted que le conservaron su destino en etapas, pero ayer el teniente coronel Brito me dijo que ese destino le dieron a otra persona. En resumen, no sé cuál es su actual destino ni dónde se encuentra usted. Lo que deseo es que se encuentre bien y animoso. Quedo siempre, afectísimo amigo, Daniel Salamanca. Eso Vaya. es. Y esta otra es del 29 de septiembre del 34, dirigida a José Luis Tejada Sorzano. Pero son varios hechos y qué es lo que plantea las soluciones y demás. Pero sí, son pocas las cartas que nosotros hemos recopilado en esta parte. De acuerdo. Después tenemos comentario de Leonilda Donaire Quispe. Ella dice, me lloré. ¿Verdad? Es muy conmovedor. Y así es muy, muy conmovedor. Recordemos que el teniente coronel Luis Emilio Aguirre estuvo a cargo de comandar la toma del Fortín Boquerón por órdenes de Salamanca, ¿no? Y tomaron el fortín, pero los militares paraguayos tendieron una emboscada, ¿no? Fingieron que se estaban retirando, pero en realidad dejaron algunas tropas agazapadas, de modo que cuando las tropas bolivianas estaban victoriosas izando la bandera boliviana en el fortín, los tropas paraguayos abrieron fuego, hiriendo a varios soldados y al propio teniente coronel Emilio Aguirre. Entonces, a pesar de sus heridas, como hemos visto, nos ha mostrado Mónica, él envió el parte y falleció al día siguiente, al amanecer, mientras estaba escribiendo. Y fue a raíz de su deceso que se nombró como relevo al comandante, al teniente coronel Manuel Marzana, ¿no? Quien comandó la heroica defensa del Fortín Boquerón cuando las tropas paraguayas querían retomar. Sí, y la historia, no sé, tal vez le debe algo más al teniente coronel Emilio Aguirre, porque se ha hecho complicado en algunos momentos este reconocimiento y a veces el olvido es como que más paciente con ciertas personas y hace que queden así recónditas y olvidadas. Pero bueno, aquí hay una carta personal y reservada del 7 de septiembre del 34 del doctor Salamanca dirigida a Peñaranda, que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas. No sé si quieren que la lea. Sí, por favor, adelante, Mónica. Muy bien, dice personal y reservado, número 7934, C.S. 7 septiembre 34, al señor general en jefe del ejército en campaña, gran cuartel general. Señor general, en repetidas ocasiones y por muchos conductos, he llegado a tener noticia de un hecho de extrema gravedad que interesa directamente a nuestra defensa. Me refiero al abuso del consumo de bebidas alcohólicas que se hace en el ejército. Esto, como no se le escapará a usted, señor general, representa un grave peligro para nuestra seguridad frente al enemigo. Conviene que proceda usted con toda energía a combatir ese mal que puede llevarnos al desastre. Confío en su discreción y su patriotismo para llegar a un resultado satisfactorio. Quedo de usted, señor general. Muy atento, Daniel Salamanca. Y esta es la respuesta que le da Peñaranda a Salamanca respecto a las bebidas alcohólicas, el 13 de septiembre de 1934. Gran Cuartel General, septiembre 13 de 1934, número 2477. Objeto, bebidas alcohólicas, son operaciones. Presidente de la República, La Paz. Excelentísimo señor, he estado prestando debida atención a su atento oficio reservado y personal de fecha 7 del presente. Vivo cerca a la línea y en todos mis viajes de inspección puedo asegurar a vuestra excelencia que siempre he notado falta de bebidas alcohólicas.
Es tan esto que alguna cantidad de bebidas que llevo para oficiales y tropa es recibida con entusiasmo y agradece muy de veras por la carencia que hay. Pero como vuestra excelencia comprenderá, no se lleva grandes cantidades como para que se pueda pensar que se fomenta el vicio. Vuestra excelencia en sus viajes con muy buena intención trae como obsequio en alguna cantidad de bebidas que solo sirven para reparar en parte el decaimiento físico de cuantos se encuentran en la zona de operaciones. Los combatientes se dedican a la bebida desde Villamontes hacia el interior de la República. La supervigilancia del comando ya deja de hacer sentir su acción. No obstante, se consiguió en Villamontes imponer una reglamentación. Sensiblemente poco se ha conseguido por falta de buen personal y por el temperamento de los combatientes que no soportan fuera de la línea freno alguno para la satisfacción de sus deseos. Con todo, hecha esta explicación tendiente a desvirtuar informaciones abultadas, tenga la seguridad, vuestra excelencia, que ejerceré una mayor supervigilancia sobre el transporte y expendio de bebidas alcohólicas, pues pienso, igual que vuestra excelencia, en los efectos desastrosos que pudiera sobrevenir en el futuro del país mismo. Ofrezco a vuestra excelencia las seguridades de mi consideración distinguida, General Peñaranda. Tenemos mucha información, datos reveladores, de todo, pero es sobre todo un aspecto muy humano. A veces estamos pendientes de ver a una guerra como tácticas, estrategias y maniobras. Sin embargo, como dice Hemingway, hay que recordar que cualquier guerra en realidad es un crimen perpetrado entre seres humanos. Así es. Bien, sigamos con los comentarios. Aquí tenemos a Carlos Troncoso que dice, felicidades a la expositora. Epístolas que estremecen por su contenido y constituyen memoria viva de nuestros combatientes. Luis Cristian dice, ¿dónde puedo encontrar el libro? En Santa Cruz. Wow, otra buena pregunta. Voy a retransmitir estas inquietudes a la dirección del periódico o a la gerencia para que vean si hay la posibilidad, cuando pueda haber transporte, de mandar algunos libros tanto a la ciudad de La Paz como a la ciudad de Santa Cruz. Perfecto. Y Constantino Rojas Burgos dice, estimada Mónica, felicidades por la presentación de un trabajo de investigación publicado en libro y qué bueno que compartas la riquísima información que tienen. A través de este ciclo de conferencia que tuvo la iniciativa de impulsar esta actividad a través de Facebook Live. Saludos. Oh, saludos, saludos, Tino, querido, ha sido mi docente en la universidad, un gusto que me haya podido escuchar la noche de hoy. Después tenemos a Mauricio Rolando Chavarría que dice, excelente, recordatorio de una parte importante de nuestra historia. Evangelino Muñoz dice, ¿se sabe sobre la manera de comunicarse de los indígenas analfabetos con sus familiares? Probablemente habían algunas personas que redactaban cartas. Solamente quedarían los testimonios como este del Martincito, que se los he leído. He leído ya la traducción porque una buena parte de la carta está en quechua, pero eso nos da a entender que Martincito sabía leer y escribir y que escribía el quechua tal cual lo hablaba. Entonces, eso es lo que nos ha llegado hasta el momento. Y claro, muchos historiadores dicen que la Bolivia de hoy es en realidad la amalgama producida a través de la guerra del Chaco y que este es el país que es porque fue en la guerra donde llegaron todos a pelear por igual. Si está bien la hipótesis que algunos me han dicho, muchos han adquirido carta de ciudadanía, analfabetos indígenas, porque fueron al frente de batalla a pelear. Me corregirán los expertos, yo solamente repito lo que había escuchado en alguna ocasión, lo que había leído en otra ocasión, y pues sabemos que el analfabetismo ha sido muy fuerte y muy rampante en nuestro territorio hasta hace muy poco.
Bien, excelente. Después tenemos a nuestro amigo Jesús Elías Lucero que dice, felicitaciones. Irónicamente, el parte de Luis Aguirre a sus superiores después de la toma de Boquerón es, y cito, recibí feliz herida por la patria. Honor a Luis Emilio Aguirre. Verdad. Lu LC dice, buenas noches. Felicitarlos por tan interesante disertación. Yo tengo el libro Huellas de Guerra de Raúl Rivero Adriázola y Carlos Arce Moreno, donde también están muchas de las cartas que mostraron. ¿Es el mismo libro o son distintos? Muchas gracias. Son distintos, es una continuación, porque las cartas después de que se publicó este libro han seguido llegando y no querían los autores dejarlas en el olvido, entonces es casi como una continuación. Qué bueno. Malena Cruz, buenas noches. Felicitaciones, muy interesante. Se hace necesario replantear y ampliar nuestra historia con estas investigaciones. Muchas gracias. Mario Durán Chuquimia, ¿hay referencias o cartas o algún otro medio de comunicación de las tropas indígenas hacia sus familiares? En Oruro yo tengo que contar una pequeña anécdota, rapidito, Mónica. No, por Había favor, un, por había favor. un personaje, voy a pasar la leyenda, un personaje que andaba con el cabello largo, se decía que él venía de Sucre y había tenido un problema mental. Y él se ubicaba sentado en la puerta del mercado Fermín López en una caja de manzanas para escribir cartas de la guerra del Chaco de las señoras que venían del campo y querían que se escriba a sus hijos que se vinieron en campaña. Seguramente con la idea de que alguien se los iba a leer y lo mismo iban a hacer estos soldaditos, ¿no? Esto es un relato de la cultura popular aquí en Oruro y se notaba siempre ese tipo de situaciones. Y de alguna manera, en algunos casos se han dado medios para dar a conocer justamente los sentimientos de los indígenas. Sí, probablemente eso es algo de lo poco que nos puede quedar. Además de las cartas, que son ese testimonio fehaciente, dudo que hoy, siglo XXI, tercera década, podamos tener algo más que las cartas, los otros partes, los trabajos con lo que se emitía a través de las ondas de radio o telégrafo, no sé, pero lanzarme un poco a la imaginación, han debido ser cosas muy, muy confidenciales que no creo que hayan estado al alcance de la tropa. ¿Verdad? Winsor Paco González nos dice, las cartas de esa época transmiten a través del tiempo el espíritu de quienes lucharon, sufrieron y murieron por Bolivia. De ellos provenimos todos nosotros, la misma sangre corre por nuestras venas. Debemos saber ser agradecidos y enseñar a nuestros hijos el pueblo del cual provienen y al cual se deben. Rosa Elena Novillo dice, Epístolas de la Guerra del Chaco, una obra significativa que aporta a la conservación de la memoria histórica colectiva de los bolivianos. Felicitaciones a la coautora Mónica por seguir difundiendo las joyas escritas en el candente infierno verde por los valerosos soldados bolivianos. Gracias. Gracias a los que tienen la paciencia para estar en este Facebook Live y escuchando todo el aporte que ha hecho este grupo, ¿no? La iniciativa en realidad es de ustedes y yo muy contenta y feliz de que me hayan invitado para compartir este testimonio de testimonios en realidad. Bien, aquí hay otro comentario de Amalia Messenger de Brianzón. Dice, esas cartas son muy conmovedoras. Esa es mi mamá. Hola, mami. Saludo en cámaras, estilo blooper. Gracias por escucharme. Qué bueno. Excelente. Sí. Bien. Después tenemos a Reinaldo Ortiz Román que nos dice honor y gloria a nuestros héroes de la guerra del Chaco. Jamás los dejemos en el olvido y siempre tenemos que recordarlos y orgulloso de ser nieto de uno de los excombatientes de la guerra del Chaco, Ignacio Ortiz. Carvalho F. Liliana dice buenas noches, quisiera saber dónde puedo encontrar el libro. Mi abuelo era excombatiente de la guerra del Chaco, se llamaba Natalio Carvalho Rojas
Me gustaría tener el libro en honor a su memoria. Se lo agradecería de antemano. Muchísimas gracias por transmitir tanta información sobre nuestra historia de Bolivia. Si ella está en Cochabamba, el libro está en el edificio Los Tiempos. No hay venta normal ahorita, está todo detenido, como bien saben, y cuando de aquí a quién sabe cuándo se reanuden las actividades, probablemente pueda ir por la recepción del periódico y preguntar por el libro. Excelente. Después tenemos a Winsor Paco González que dice, existe una canción recuperada por la investigadora Jenny Cárdenas, dedicada al teniente Rosendo Villa, en su trabajo denominado Homenaje a una generación histórica, que recopila música de la Guerra del Chaco. Sí, hay cosas que se han producido hermosas, llenas de sentimiento, canciones y demás que nos llevan a pensar y repensar estos momentos, ¿no? De lo que ha vivido, la tropa y de esto, ¿no? El poeta Gabriel Chávez Casasola nos envió una poesía de su tía Tula Mendoza de Casasola, que escribió una poesía titulada Canto al Soldado Desconocido. Tula Mendoza nació en 1911 y falleció en 1996 en Uncía. En una parte del Canto al Soldado Desconocido, doña Tula, que también fue madrina de guerra, dijo, es medianoche, en la puerta de la choza que está cerrada, solloza afuera, como un lamento, el monorritmo del viento. Y allí dentro están los hijos del soldado, 1, 2, 3, 4, 5. En el helado suelo, con sus cuerpecitos esparcidos, los niños están dormidos, menos uno, el más pequeño, que sin compartir el sueño común, oyendo esos tristes alaridos que el viento en la puerta da, pregunta a su buena madre, que está también insomne a su lado, ¿quién será? Es el viento, responde la pobre esposa del soldado. Pero eso no satisface al niño alerta, y él se figura más bien que es su mismo padre quien está llamando a la puerta. Y por eso, rechazando la respuesta de su madre, le dice en son de protesta, no es el viento, es mi padre, mientras ella le contesta, sí, es el viento. Y estrecha al hijo querido y fingiendo un gran contento, le va diciendo al oído, el cuento de siempre, el cuento que no acaba, hasta lograr dejarlo al cabo dormido, mientras sigue por fuera su cantar lúgubre y pausado el viento. Soldado que te perdiste, soldado desconocido, así yo también te siento, como el niño en el lamento del viento en la choza triste. Soldado, tú eres el viento. Y les cuento una anécdota, no relacionada con este canto, sino con algo que le sucedió al cineasta Tonchi Antesana, que llevó adelante la película Boquerón. Tonchi reedificó la estación de trenes, hasta llevó una locomotora al lugar, en Oruro para una de las escenas, para una de las secuencias en realidad de la película. Y a los extras los vistió con ropa de tropa, con uniforme y demás. Y se le acercó un señor muy, muy, muy mayor, le tocó el hombro y le dijo, ¿tú sabes cuándo va a volver mi papá? Porque yo lo he visto subirse a un tren como este y quiero saber cuándo va a volver mi papá. Ese niño probablemente, ya después viejito, fue a despedir a su papá a la estación del tren cuando su papá partió al frente de batalla. Entonces, imaginen todo lo que ha generado y lo que sigue generando la Guerra del Chaco en cuanto a creaciones artísticas, canciones, poesías, películas, libros, y todo esto que nos muestra un sinfín de historias. Verdad.
Bien, John Henry Yupanqui Caballero dice, buenas noches a todos. Excelente información e investigación. ¿Tiene registros de cartas o citas breves del diario del capitán Tomás Manchego Figueroa, uno de los más valientes oficiales de la guerra y la batalla de Boquerón? ¿Nos podría comentar un poco sobre las citas escritas de este oficial tan patriota y romántico? Gracias. No estoy segura de poder hacerlo, al menos no en este momento. Por Como, supuesto. como les indicaba, estas epístolas se han recogido de periódicos, o sea, ya estaban transcritas y se las ha retranscrito en este libro. Son pocas las cartas manuscritas que venían, no se va a poder observar muy bien, pero que venían detrás de las postales, o sí algunas que efectivamente son cartas completas. Entonces, están ordenadas de cierta manera, pero no por autor, sino por fechas, ¿no? Aquí están las otras cartas, ahí creo que se puede ver un poquito. Entonces, sería muy complicado ahorita darme a la tarea de buscar una por una, entre todas ellas, la cita que pide la persona que nos ha mandado esa inquietud. Sí, yo creo que en otra edición vamos a poder tener de repente una mayor ampliación y obviamente buscando más cartas, ¿no? Sí. Luego, Alejandro Ruiz dice, hola, buenas noches, saludos desde Potosí. Una consulta, tal vez existe una carta de los prisioneros de guerra bolivianos durante su estadía en el Paraguay. Es probable, a ver, tendríamos que buscar las últimas. Este es del 6 de abril del 35, que es del director del hospital militar. Y este es último día de la campaña militar, que es del 14 de junio del 35, del soldado Germán Rivero Torres. Y es la respuesta después que tiene el papá a su hijo. Y esta es un prisionero obrero boliviano reclama igual trato en la repatriación, esta es la última que tenemos aquí, que es de Alfonso Vascopé, prisionero boliviano de Boquerón. Ahí está. No sé si quieren que la lea. Sí, por favor, Mónica, adelante. Sí. Hospital Militar Central, Asunción, 27 de julio de 1935. Señor Rómulo Arano Peredo, Cochabamba. Señor, haciéndome por medio de esta, expóngale mis razones en nombre de todos mis camaradas de infortunio. En el curso del mes presente han sido nombrados los prisioneros estudiantes en las deliberaciones de paz para que estos fuesen en primer lugar repatriados para no ser perjudicados en sus estudios del año próximo. Me pregunto yo si ellos solamente son los que se perjudican, siendo así que los obreros que hace 3 años cayeron se encuentran, diré, agotados de paciencia, exasperados por la injusticia que quieren cometer. El derecho de gentes no permite semejante felonía, que los estudiantes, por ser ellos llamados futuros regentes de los destinos de la patria, sean repatriados o gocen de esta gracia. Mientras tanto, el proletario, quien es la base principal del engrandecimiento de la nación, se quedará un tiempo más a concluir sus fuerzas para retornar después a la amada patria como un traste inservible. ¿Acaso el estudiante y el obrero no prestaron igual concurso o servicio a la patria en guerra? Este mismo hecho hace que retornen todos juntos sin distinciones de clases, tal como habían salido de sus cuarteles para acudir luego a la línea. Ruego a usted, señor director, hacer algo por nosotros los cautivos que no somos estudiantes, y espero que haga saber al pueblo, insertando esta carta en su órgano. Entonces, el pueblo será el que pida por la igualdad en el canje de prisioneros. Agradezco de antemano por la deferencia que nos dará en nombre de mis compañeros. Soy su atento y seguro servidor, Alfonso Vascopé, prisionero boliviano de Boquerón.
Esa es, Impresionante. sí. Impresionante, la verdad. Después ya casi para terminar, dice Jesús Elías Lucero, una pregunta. ¿Existe en su colección cartas jocosas o de contenido gracioso? Más o menos, en realidad hay alguna dedicada al tema de la música y de la banda, pero no, sobre todo son o cartas descriptivas de cómo están las noches, cómo son los días, o las heridas que tienen, el sufrimiento, el agotamiento que los conmueve, y es un poco complicado hablar de buen humor en el frente de batalla, creo yo. ¿Verdad? Es complicado. Son todas las preguntas. De todas maneras, me está motivando y quiero pedir disculpas a mis compañeros, digo, Juan, pero tengo una copia de una carta que la tenía mi abuelo, que era de Amadeo Dávalos Angulo, que le entregó el papá de Amadeo Dávalos una copia, y la cual también fue publicada, y esa copia la tenemos nosotros en nuestros archivos. El teniente Dávalos cayó en Campo Candia defendiendo justamente lo que era su sector y estaba como centinela en la copa de un árbol. Y la carta dice así, empieza Amadeo Dávalos y dice, Regimiento Campero Sexto de Caballería, 10 de noviembre de 1932. Señor Saturnino Dávalos, Oruro, mi siempre recordado papá. Después de mucho tiempo he tenido el gusto de leer tus cartas fechadas y puntos suspensivos. Y en la misma hoja, otra letra que dice, muy señor mío, tengo el placer de dirigir esta, aunque creo que le será extraño, pero los imperativos del deber de un amigo me hacen que le pida disculpas en dirigirme intempestivamente. Con hondo sentimiento le participo que el 10 de los Corrientes ha caído su hijo en el campo de combate como héroe. Su deceso se produjo de la siguiente forma. En el momento en que él se disponía a subir al árbol de centinela, lo hirió mortalmente una bala perdida en el pecho. Todo auxilio que le prestamos fue inútil, ya su cuerpo era cadáver. Horas más tarde lo enterramos. En fin, consternados por el vacío que deja entre las filas del ejército y sus amigos, donde él era muy apreciado por su carácter tan bueno. Más que todo, para mí es un pesar, yo que durante su infancia había sido compañero de colegio en Oruro, luego juntos en una misma compañía venciendo toda clase de obstáculos que se nos presentaba. Pero ahora he tenido la mala suerte de perderlo. Aún quedamos muchos compañeros que vengaremos su muerte, haciéndoles morder el polvo a los guaraníes. No hay más que usted tenga resignarse por el fatal desenlace y más bien ser orgulloso que su hijo ha muerto en buena lid y no como un cobarde. Jamás en él ha decaído su espíritu, ni su entusiasmo de combatir. Siempre se ve el ideal de defender hasta el último el chaco que le caracterizaba. Sin otro particular, que enviarle mis sentidos pésames por la prematura muerte de su estimado hijo. Lo mismo reciba su pésame de su amigo, suboficial Rafael Guardia. Pasa en la tumba del que fue Amadeo Dávalos. Soy de usted su obsecuente seguro servidor, subteniente Modesto Morales. Campo Candia, 11 de noviembre de 1932. Postdata. El comienzo de esta carta lo hacía su hijo horas antes de su muerte. Si acaso desea que le sirva en cualquier cosa, escríbame con confianza, como a su mejor amigo de su hijo, que mi corazón está abierto a serle útil. Esta carta la conservamos y es parte justamente de varias otras que son muy emotivas, muy complicadas. Sí, que nos sirva de lección para entender que detrás de maniobras, tácticas y estrategias hay personas. Que nos sirva para recordar al sargento Choquehuanca, que ha caído víctima del coronavirus ahora, en esta otra batalla contra el enemigo invisible, y que ningún esfuerzo va a ser posible si no es con el concurso de todos nosotros. ¿Verdad? Mónica, muchas gracias. Realmente ha sido una conferencia muy importante, interesante, emotiva también. Y agradecer por el tiempo que ha dispensado en compartir este libro, realmente que es precioso, muy lindo.
En cuanto salió a la luz, corrido hasta Cochabamba a comprarlo, solo fui a comprar el libro. Después me envolví, ni siquiera Diego sabe que he ido, entonces ha sido, aunque creo que Diego me lo... No, Diego me compró otra cosa. Entonces, ha sido interesante, obviamente lo hemos leído de principio a fin y creo que hace falta tal vez otra edición con otras cartas. Aquí en Oruro conservamos muchas de las que se han publicado en el periódico La Mañana, La Patria, que son periódicos que salieron en el periodo de la Guerra del Chaco. Mónica, sus palabras finales. Nada, la verdad, simplemente agradecerles por la oportunidad que me han brindado. Es una noche importante para compartir, para departir y reiterarles ese agradecimiento por darme la oportunidad de dar a conocer esto a personas que no sabían de la existencia de este libro y de estos testimonios que han quedado plasmados en una obra editada hace 5 años atrás. Qué bueno. Gracias, Mónica. Diego. Bueno, agradecer nuevamente a Mónica por su tiempo en preparar esta conferencia. Ha sido muy lindo leer estas cartas. Ha habido cartas muy conmovedoras, realmente que nos han hecho revivir esos momentos, esas emociones que han sentido los combatientes estando en guerra y también sus familias, ¿no? Sus madres, sus madrinas. Agradecer a todos por habernos sintonizado esta noche y los esperamos también mañana. Gracias, Diego. El día de mañana también tenemos otra conferencia muy interesante y voy a pedir a Juan Alberto a que nos pueda compartir. Adelante, Juan Alberto. Bien, primero que nada, agradecer a Mónica por la excelente exposición, realmente detalles muy interesantes, muy bonitos, y hemos visto la otra cara de la guerra, se podría decir, ¿no? Esa cara que muchos tal vez olvidamos por estar más concentrados en qué maniobras se utilizó en tal o cual. Y bien, mañana tenemos la exposición de Julio Iraola, que estará con el tema Los indígenas en la guerra del Chaco. Gracias, Juan Alberto. Bueno, el día de mañana estaremos transmitiendo nuevamente por los diferentes grupos como es Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche, Aprendiendo de la Guerra del Chaco, en todo este ciclo de conferencias que hemos denominado Reminiscencias de una Guerra. Estas conferencias también están disponibles en los diferentes grupos, como también en el YouTube, para que también cualquier rato puedan verlas y apreciar este material. Ya hemos comunicado el día de ayer, el día 30 de abril será nuestra última conferencia y habríamos cumplido con todo un récord de conferencias a lo largo de este mes. Así que agradecido, Mónica, por este espacio, a Diego por el tema técnico y logístico, como también a Juan Alberto por toda la coordinación y a todos ustedes por prestarnos la atención en estas noches. Nos vemos el día de mañana y recuerden, quédate en casa y todo va a estar bien. Muy buenas noches.